Giovanna, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Giovanna? En principio, ¿qué impresión le dio, así en pocas palabras, para empezar con otras preguntas, esta contienda del 11 de abril y el resultado? Definitivamente el factor anti-establishment apareció pese a que muchos esperaban que con, digamos, la falta de cambios en el sistema político con el que se ha tenido que organizar esta elección, íbamos a estar básicamente en oferta más tradicional, ¿no? Y finalmente la población ha buscado una alternativa que percibe distinta de las tradicionales para llegar a la segunda vuelta. Y la otra opción, digamos, la de Keiko Fujimori, me parece a mí que es la alternativa que llega por una estrategia básicamente apuntando a un segmento duro del fujimorismo, ¿no es cierto?, muy parecido al que se manifestó en las elecciones al Congreso del año 2020, y eso le fue suficiente debido a que sus competidores del mismo espacio no resultaron atractivos, no tuvieron éxito en atraer una parte importante de ese segmento del electorado. Muy bien, vamos con el tema de Pedro Castillo. Mi impresión es que él es consecuencia de los 40 años de cosas malas que pasaron en el país, por decirlo menos. Pero algunos están diciendo que en los últimos días, los grupos de poder, en los últimos días antes de las elecciones, a través de las encuestadoras, promovieron a Castillo y por eso Castillo está en la segunda vuelta. ¿Cuál es su opinión sobre la presencia de Castillo en el ámbito político y que podría potencialmente convertirse en presidente? Mire, yo creo que yo estoy más bien con la visión que usted tiene de que es producto de lo ocurrido a lo largo del tiempo, es más bien un proceso que se ha ido gestando de a pocos, ¿no? Si queremos ponerle un momento de origen, es tal vez el 5 o 6%, ya no recuerdo con exactitud, que obtuvo Gregorio Santos en la elección presidencial, la que básicamente su trabajo fue aparecer el día del debate presidencial, ¿no es cierto? Y que también no había pandemia. Y no había pandemia, exactamente. Entonces allí se ve un primer inicio, luego viene un segundo momento que es en la aparición en las elecciones al Congreso, ¿no es cierto?, al nuevo Congreso, donde también aparecen grupos vinculados a la izquierda más radical, si se quiere llamarla así, en el sur del país. Y un tercer momento es esta fragmentación que se comienza a dar tempranamente en el sur, en el proceso electoral, primero entre Lescano y Verónica Mendoza, poniendo en evidencia que el planteamiento de Juntos por el Perú no era satisfactorio, no empalmaba claramente con ese sector, y luego permitiendo el crecimiento de Perú Libre. Ahora, hay que ver que estamos hablando de una zona del país que viene siendo contestataria desde antes. Fue una zona que apostó contra Mario Vargas Llosa, fue una zona que apostó por Toledo versus a Fujimori, fue la zona que apostó por Ollanta Humala, y es la zona del país, la única zona, diría yo, donde los niveles de participación no bajaron más que en los procesos anteriores, y que finalmente ha buscado alternativas, porque digamos son 3 los candidatos que se repartieron, pero se inclinó mayoritariamente por Pedro Castillo. Correcto. Ya que mencionó usted a Vargas Llosa, espaldarazo a Keiko Fujimori de parte de Mario Vargas Llosa es una suma que la va a ayudar muchísimo a Keiko, o puede ser una suma que reste. Mira, yo creo que lo primero que hay que leer es que hay un 50% aproximadamente de los peruanos que no votó por ninguna de las opciones que se presentaron, ¿no? Incluyendo la del señor Castillo. O sea, que ha visto a toda la clase política, por lo menos la que identificaba con claridad, como insatisfactoria, como no merecedora de su confianza. Entonces, para empezar, y ahí tenemos un 50% al que probablemente no le interesa la opinión de Mario Vargas Llosa, como no le interesa la opinión de ningún líder político o personaje que haya estado relacionado con nuestra historia política reciente,
¿no? O por lo menos del 90 a la fecha. Claro. Entonces, yo creo que en eso su impacto no es tan amplio como probablemente algunos crean. Muy bien, Giovanna, ¿usted considera que por lo menos un sector de votantes para López Aliaga y otro para Castillo han sido votos de protesta, o sea, votos en contra del establishment, digamos? No, yo creo que el voto de López Aliaga era un voto conservador. Un voto conservador en términos religiosos, ¿no es cierto?, en posturas morales, si se quiere llamar así. Y además, bueno, la diferencia entre López de Aliaga y Castillo está más bien en el modelo económico, ¿no es cierto?, en lo que a qué sector social además representan, porque pese a ser López de Aliaga también una persona que nació en provincias, no es el prototipo con el que se podría identificar el provinciano, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en Castillo hay dos elementos que se dan. Por un lado, el tema de la búsqueda de una opción social que reclama, ¿no es cierto?, principalmente además al centralismo limeño. Creo que eso es muy fuerte, además en el sur, más que en el norte del país, teniendo también el norte razones para reclamar, pero es otra idiosincrasia, otra forma de ver, y también la identificación social, ¿no?, en la cual López de Aliaga no aparece tan cercano probablemente como sí aparece Castillo. Muy bien, en suma, en las elecciones del 11 de abril, ¿hubo o no hubo un voto de protesta? Yo creo que ha habido una manifestación de protesta en distintas formas, ¿no? Porque hay gente que dice que el voto, o sea, la gente que fue a votar y votó blanco y viciado, no es una persona que se lava las manos, es una persona que está yendo a protestar contra las opciones existentes, contra el tema, o sea, que va pero que no vota por nadie. O sea, yo creo que ese es un voto protesta, tan voto protesta como puede ser el voto por Castillo. Yo diría más bien que el voto de Castillo es más bien un voto de la búsqueda de un cambio, ¿no? Que algunos podrán considerar equivocado, que otros peligroso, ¿no es cierto?, pero otros lo consideran válido. Entonces, yo creo que es más la representación de eso. Esos votos de protesta, o digámoslo así, estos votos de quienes quieren el cambio, ¿usted cree que en la segunda vuelta van a cambiar su forma de pensar o van a mantenerse en la misma idea? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, los votantes de Verónica Mendoza, del Lescano, del propio López Aliaga, ¿no es cierto?, y una parte incluso de Hernando de Soto, no son votos ideológicos muy fuertes. Eso es prácticamente, por ejemplo, en el caso de Verónica se ve en el desmoronamiento que tiene en la última semana, cierto, porque en la última semana se desmorona, ¿no es cierto?, haciendo recordar un poco lo que pasó con Alfonso Barrantes Lingán frente a la Izquierda Unida en los ya lejanos 90. Entonces, no son votos ideológicos y son votos que van releyendo, en mi opinión, la realidad, pero fundamentalmente lo que tenemos que ver es ese, digamos, de ese 50% que estuvo entre no voto blanco y viciado, si uno descarta un 20%, ¿no es cierto?, que es el que ya venía no votando desde hace varias elecciones atrás, se queda con un 25%, y si quieren hasta 20 puntos lo podemos reducir, que finalmente va a ser decisivo en este proceso electoral y que es de cambiar de una visión desafecta, ¿no?, haga lo que quieran, no es mi problema, yo no voy a votar, o voto protesta blanco y viciado porque no voy a optar ninguno, que a eso se les va a poder mover o no, ¿no? Y yo creo que ese es el segmento más importante probablemente para entender ahora parte de los candidatos. Muy bien, basada en ese análisis, Giovanna, y última pregunta, ¿considera que en la segunda vuelta la situación va a estar bien peleada como aparentemente lo es, o por ahí alguno de los dos puede barrer en el proceso de segunda vuelta? Mira, yo creo que para que alguno de los dos tienen que superar problemas muy importantes de su campaña, ¿no? O sea, por un lado, Keiko Fujimori tiene que pasar de hablarle a sus simpatizantes, ¿no es cierto?, a su grupo más reducido, a un sector más amplio, ser algo más que simplemente
malo que pueda ocurrirle para el país, según algunos. Y en el caso de, ¿cómo se llama? Castillo. Pedro Castillo, tiene que pasar a ser de la opción del sur del Perú a ser la opción de los sectores populares, ¿no? Estas dos cosas se dicen más fácil de lo que se hace. ¿Le recomendaría a Castillo que saque la hoja de ruta? Creo que son realidades distintas, ¿no? O sea, yo creo que más que sacar una hoja de ruta, tiene que pasar a tocar temas más pragmáticos para la gente, ¿no? O sea, es decir, hoy día la gente necesita resolución, que se resuelva inmediatamente cosas como la crisis sanitaria, como el tema económico, y es allí donde no se ha escuchado claramente, en realidad diría yo, en ninguna de las dos opciones se ha escuchado claramente planteamientos llamativos, ¿no? Uno ha estado más con el tema de, bueno, represento a Alberto Fujimori, ¿no? Lo voy a sacar de allí y defendemos el modelo, y otro, cambiaremos el modelo, pero entre las dos cosas hay muchas cosas concretas que plantear cómo se van a resolver. Muy bien, Giovanna, la Yapa, para terminarla rapidísimo, ¿qué le pareció este sondeo, el primero, de cara a la segunda vuelta, esta encuesta de Ipsos, donde hay una distancia de 11% entre uno y otro? Mira, en realidad yo otra vez me fijaría más en los antis que en la intención de voto. Y me fijaría más en los blancos, viciados, ¿no es cierto? No saben por quién van a votar. Creo que esos son los elementos más duros, más que por quién dice que va a votar ahora uno u otro. Tal vez esos sean los datos menos fiables para poder predecir cuál es la capacidad de crecimiento de cada una de las alternativas. Perfecto. Giovanna, ha sido muy amable, muchas gracias, como siempre, clara, muy gentil. Gracias. Muchas gracias a Giovanna Peñaflor, directora de IMACEN. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos.